Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Santiago 1 del 1 al 27. Saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Fe y sabiduría. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Lo transitorio de las riquezas, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. La tentación explicada. Bienaventurado el hombre que perseveró bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión se ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena da vida y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hacedores de la palabra. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso,
pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Meditemos. El escritor de esta carta no fue Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús, quien fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago no dice en caso de que, sino cuando tengan que enfrentar problemas. Él está seguro de que los tendremos, pero también que podemos sacar provecho. Cuando dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Su exhortación no es que debemos fingir ser felices durante tiempos de dificultad, sino que debemos tener una perspectiva positiva debido a lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Santiago nos dice que convirtamos nuestras dificultades en periodos de aprendizaje, pues por medio de ellas podemos aprender constantemente. La manera en que reaccionamos cuando estamos bajo presión es lo que muestra realmente la firmeza de nuestro carácter. Cuando todo marcha bien es fácil ser amable, pero ¿qué pasa cuando nos tratan injustamente? Dios quiere que seamos maduros y completos. Por lo tanto, en vez de quejarnos de nuestras dificultades, debemos considerarlas como oportunidades para crecer. Dios no prometió librarnos de todo dolor, pero sí que estaría con nosotros en tiempos difíciles. Por eso debemos darle gracias. Pídele a Dios que le ayude a resolver sus problemas o que le dé las fuerzas para soportar y sea paciente. Dios no lo dejará solo con sus problemas. Él permanecerá cerca de usted y lo ayudará a madurar. Cuando Santiago habla de sabiduría, no solamente se refiere a adquirir conocimiento, sino que también a la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Cuando necesitemos sabiduría, debemos pedirla a Dios y Él generosamente nos la dará. Los cristianos no tenemos por qué vivir como si estuviéramos en la oscuridad, sino que sin saber qué hacer, podemos pedirle a Dios que nos dé su sabiduría para tomar las decisiones correctas. La sabiduría que necesitamos tiene 3 caracteres. 1. La práctica. Por medio de esta sabiduría es que superamos las pruebas. Una persona inteligente puede tener grandes ideas, pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar. 2. La sabiduría divina. Esta sabiduría empieza con respetar a Dios. Dirige a la persona a vivir bajo la dirección de Dios y resalta en la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la tercera es la imagen de Cristo. Pedirle sabiduría a Dios es básicamente pedirle que nos conforme a la imagen de Cristo. La Biblia identifica a Cristo como la sabiduría de Dios. Hablando sobre la tentación, cuando viene de los malos deseos que hay en nosotros, no de Dios, y de esos malos deseos nace el pecado.
Empieza con un mal pensamiento y se convierte en un pecado cuando tomamos esa idea y la convertimos en una acción, como una bola de nieve que crece cuando rueda cuesta abajo. El pecado se vuelve más destructivo cuando permitimos que continúe. La mejor manera de no caer en el pecado es detener la tentación antes de que sea demasiado fuerte para resistirla. También nos habla Santiago que es fácil culpar a otros e inventar excusas para justificar nuestros malos pensamientos y malas acciones. Decimos cosas como 1. Fue por culpa del fulano. 2. No pude evitarlo. 3. Todo el mundo lo hace. 4. Fue solo un error. 5. Nadie es perfecto. 6. El diablo me obligó a hacerlo. 7. Me presionaron para que lo hiciera. 8. No sabía que estaba mal. 9. Dios me está tentando. Una persona que pone excusas intenta quitarse la culpa y pasársela a alguien o a alguien más. Sin embargo, los cristianos deben reconocer sus faltas, confesarlas y pedir perdón a Dios. Santiago nos exhorta a que quitemos todo lo malo de nuestra vida y a que aceptemos con humildad el mensaje de salvación que hemos recibido, porque esa es la única manera de adquirir la salvación. Es muy importante prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla y ponerla en práctica. Podemos medir la eficacia del tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia por medio del efecto que tiene en nuestra conducta y actitud. Pregunto, ¿pone usted en práctica lo que ha aprendido? Oremos. Señor, qué tan importante es poner en práctica lo que escuchamos. Saber, Señor, que Santiago nos exhorta a través de tu Espíritu Santo. Todo lo que nos estás pidiendo, Padre Celestial. Ayúdanos a quitar de nosotros el pecado. Ayúdanos a no aventar la bolita y a culpar a alguien más. Ayúdanos a reconocer que estamos pecando y que tenemos que quitar ese pecado de nuestra vida y ponerlo en tus manos para que nos ayudes a avanzar. Ayúdanos a salir del error, Padre. Toma el control de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos llene, nos dirija, nos instruya. Como decía, danos la sabiduría que necesitamos para cada cosa que hacemos en nuestra vida. En lo espiritual, en la carne, Señor. Danos la sabiduría, dirígenos, Padre. Ata todos nuestra carne y danos vida en tu Santo Espíritu, que nos regocijemos en tu Espíritu, Padre, que andemos en las cosas del Espíritu, el amor principalmente. A todos los oyentes, bendíceles, Padre, con amor, bendícenos, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Padre. Y bendícenos, ayúdanos a sacar ese pecado, ayúdanos a sacar el error que hay en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y si alguien está enfermo, en el nombre de Jesucristo, quede sano, reciba la sanidad. Si alguien tiene algún problema y necesita una dirección, que tu Espíritu Santo lo guíe y lo instruye. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús sea hecho. Amén.